Ay, como diría una madre, primera vez que me siento en todo el día. Bueno, el tutorial que traigo hoy es de una prenda que me iba a hacer para un evento que tenía a finales de noviembre y bueno, pues finales de febrero y aquí estamos. You know, querida amiga, la procrastinación, la vida. Es una blusa, en concreto esta, que ya está hecha porque sí, estoy grabando el prólogo al final, que estaría inspirada un poco en las camisas masculinas del siglo XVIII, de este estilo, pero bueno, dándole un toquecito un poco más romántico, con los volantitos del cuello y tal. Yo me la he hecho en tela así un poco de gasa, un poco transparentosa, porque la idea es llevarla debajo de justillos, de corsés, de corpiños. Y bueno, es una prenda así un poco básica, como de fondo de armario, que nos puede servir para bastantes caracterizaciones. Para cosplays, para rol en vivo, pues de tipo pirata, de tipo vampírico, un poco romántico, incluso, bueno, histórico. Aunque no vamos a hacer una recreación histórica fiel, pero bueno, bastante apañada. Y no hay mucho más que decir. Tiene los volantitos del cuello, tiene las mangas son bastante amplias con un fruncecito aquí. Yo le he puesto puños, podéis hacerlo en vez de poner puños si queréis hacer más fácil, ponerle una goma, un dobladillo, luego también lo menciono cuando la estoy haciendo, un dobladillo con una goma para que os haga el frunce, lo que pasa es que a mí me gusta más con puños. Y eso sí, también lo menciono luego, pero también lo voy a advertir ahora. A la hora de cortar las piezas, no seáis como yo, que tuve un problema y me quedé con menos tela de la que quería para las mangas. Me hubiera gustado hacerlas todavía un poquito más abullonadas. Pero a la hora de cortar, estaba aprovechando una pieza de tela que tenía por casa y no sé, a mí me pareció cuando la medí que me daba para todo. Y cuando fui a hacer las mangas, no, tuve que hacer un apaño. Entonces hubiese sido mejor que a la hora de cortar la tela dispusiera las piezas de otra manera para aprovechar mejor la tela que tenía. Entonces, eso es una advertencia. Siempre viene bien, antes de cortar las piezas, extender bien la tela, ver, poner, si tenéis patrón, digo pues si tenéis patrón porque a veces lo dibujamos directamente encima de la tela, pero en este caso, ahora veréis, vamos a dibujar el patrón primero, pues poner bien todas las piezas repartidas para aseguraros que tenéis la tela y a ver cómo las tenéis que colocar para cortar como queréis, ¿vale? Insisto, no seáis como yo. Y bueno, lo decía el patrón porque sí, también lleva un pequeño frunce aquí en el cuello y entonces se diferencia el patrón delantero del trasero, con lo cual vamos a hacer el patrón en papel primero. Materiales, vale. La tela serían de tela doble ancho, que son 150 más o menos de centímetros de ancho, pues necesitaréis 2,5 metros, mejor, sí, 2,5 metros. Es que me quedo pensando porque claro, yo no sé yo la pieza no me acuerdo ahora, era una pieza que ya tenía por casa y no me acuerdo lo que medía, pero bueno, con 2,5 metros os llega para que os llegue bien para las mangas, hacer las mangas grandes y todo. Y luego la camisa la vamos a hacer un poco larguita. Vale, la tela. Ya os digo, yo he utilizado una especie de gasa que tenía por ahí, pero bueno, puede ser lino, puede ser algodón, una tela de sábana, algo pues que sea un poco ligerito, que tenga cierta caída, que no sea demasiado grueso, pero bueno, la que os guste. Luego vamos a necesitar un poquito de entretela de la de pegar, que se vende en mercerías. Luego en el vídeo veréis lo que es. La suelen vender o en negro o en blanco, pues negro para las telas oscuras, blanco para las telas claras. No sé, la verdad es que no sé si hay otros colores. Y de eso vais a necesitar poquito. Es un cachito para la tira del cuello y para los puños de las mangas, para darles un poquito más de firmeza, sobre todo si como yo estáis utilizando una tela muy finita, ¿vale? A lo mejor la tela que usáis no es tan finita y no os hace falta, pero yo en el mío sí que era necesario. Y de entretela nada, un cachito de 25 centímetros, no sé si venderán tampoco, igual tenéis que comprar medio metro, pero bueno, que es nada, es un cachito, ya digo, para la tira del cuello y los puños de las mangas. Necesitaremos un par de botones, si le vamos a hacer ojales. Si preferís poner un corchete, pues corchetes, presillas. Y si no le queréis hacer puños, por hacerlo más fácil, y simplemente hacéis un dobladillo aquí en el puño para meterle una goma, pues la goma, una goma elástica. Y luego para cerrar el cuello también yo le he puesto un cordoncito, pero bueno, igual si preferís algún ganchito, alguna cosa así mona, pues también.
Yo creo que de materiales eso. Y luego haría falta, bueno, pues o papel manila o papel de estraza para dibujar el patrón. Porque ya digo que como el patrón, la parte delantera es distinta de la trasera, la vamos a dibujar en papel primero. Y de materiales, si vais a hacer ojales, necesitaréis este prensatelas para hacer ojales y esta herramienta. Voy a hacer como las influencers, voy a poner la mano para que se vea bien. Corta hilos o no sé cómo se llama, que es para abrir el ojal. Y ahora vamos a tomar las medidas. Como siempre, una gomita en la cintura para marcar bien dónde está la cintura. Y vamos a medir el talle delantero de la unión del cuello con el hombro, aquí en la línea media, pasando por delante del pecho hasta la cintura. El contorno del pecho, por encima del pecho. ¿Vale? Y holgadito, porque a fin de cuentas es una prenda que va a quedar holgada. Este contorno del pecho lo dividiremos entre 4 y le sumaremos 2. Contorno de pecho dividido entre 4 más 2. El largo de la prenda, yo le he dado unos 80 centímetros, que quede más o menos como a medio muslo, ahí ya, ¿vale? Según gustos, porque yo aquí me gusta esta largura, porque si lo quiero llevar por fuera la camisa, pues queda así como un poco larguito. Y si lo llevo por dentro tampoco es demasiado largo y no me molesta dentro del pantalón. Luego, el contorno del cuello, en la parte baja del cuello, y este contorno lo dividiremos entre 6. También el contorno del brazo, que dividiremos entre 2. Esta medida, cuando luego estoy dibujando el patrón, luego me di cuenta que no lo digo, o sea, digo 20 centímetros porque realmente 20 centímetros es una medida estándar que para una manga ancha pueden servir. Luego al editar el vídeo lo pongo abajo en texto, que me refiero, esos 20 centímetros salen de medir el contorno del antebrazo entre 2, ¿vale? Más o menos si pones 20 centímetros a casi todo el mundo le va a valer, pero bueno, en concreto es esa medida. El largo de la manga, desde el hombro, medimos por el codo hasta la muñeca, ¿vale? Con el brazo un poquito doblado. Realmente la sisa no va a salir de aquí, va a ser de sisa, la sisa va a estar un poco caída, la manga va a salir desde esta altura, pero como es una manga que queramos también que nos quede un poco larga y quede abullonada, pues no pasa nada que la midamos, aunque la manga vaya a empezar aquí abajo, no pasa nada que la midamos desde aquí arriba hasta la muñeca. Y luego el contorno del puño, yo como mi puño va a tener unos 4 centímetros de ancho, pues me he medido un poco a esa altura. Como esta zona es un poquito más ancha que esta, pues me he medido el contorno ahí. ¿Vale? No es imprescindible hacerlo así, también lo puedes medir aquí abajo, pero bueno. Pues vale, pasamos ya a dibujar el patrón y a la confección. Agur. Bien, pues vamos a empezar dibujando el patrón delantero. En esta ocasión, como el delantero y el trasero van a ser distintos, los voy a dibujar primero en papel, en vez de dibujarlo directamente en la tela, aunque sea un patrón sencillo. Entonces, como siempre, voy a empezar dibujando en la esquina superior 2 líneas perpendiculares para asegurarme que esto es un ángulo recto. A partir de ahí dibujaremos el patrón. Entonces, lo primero, sobre esta línea superior vamos a marcar la medida del contorno del pecho dividido entre 4 más 2 centímetros. Y vamos a escuadrar ese punto hacia abajo, es decir, dibujamos una perpendicular hacia abajo. Sobre esta línea que acabamos de dibujar vamos a marcar 20 centímetros. Aquí vamos a marcar por una parte el talle delantero. La medida de talle delantero desde la línea superior por la línea de costado hacia abajo. Y vamos a escuadrar esta medida, vamos a dibujar una línea perpendicular que será la línea de cintura, que en principio solo la usaremos de referencia. No es que sea necesario dibujarla, pero luego nos va a venir bien para tenerlo de referencia. Y luego vamos a medir también a partir de esta línea superior el largo que le queremos dar a la blusa, que en mi caso van a ser 80 centímetros. Y también vamos a escuadrar esta línea.
Sobre esta línea vamos a marcar la medida del contorno de cadera entre 4 más 2. A partir de aquí vamos a dibujar la manga, que es hacer un rectángulo con esta anchura y el largo que le queramos dar. En mi caso llega hasta el final del papel, que me queda un poquito corta, pero bueno. Y aquí en la axila vamos a dibujar, como siempre, el triangulillo. Le vamos a dar pues unos 3 o 4 centímetros. Vamos a ponerle 4. 4 para aquí. Lo unimos. Y redondeamos un poquito. Y marcamos este punto. Este punto es importante tenerlo de referencia para que luego cuando tengamos que coser la manga al cuerpo. Y ese punto de ahí, que va a ser la parte baja de la axila, lo vamos a unir con el punto que hemos marcado en la línea de la cadera para dibujar el costado. Podemos redondear un poquito, aunque en esta ocasión no habrá mucha diferencia entre el costado y la parte central, pero bueno, igual le subimos un centimetrito. Vamos a subirle un centimetrito y redondeamos un poco, que siempre queda mejor. Porque si no, esta parte del costado siempre queda un poquito, al estar en oblicuo, siempre queda un poco más larga que la línea central. Entonces siempre conviene redondear un poquito el bajo. Vale, vamos a dibujar el cuello. Entonces cogemos la medida del contorno del cuello entre 6 y la ponemos por aquí, por la línea superior. Y hacia abajo ponemos la medida del cuello, el contorno del cuello entre 6 más 2 centímetros. Y hacemos una curva. Siempre empezamos un poquito recto en esta zona y vamos haciendo una curvita. Ahora vamos a dibujar unas líneas verticales desde el cuello. Yo quiero que el cuello vaya fruncido, esta parte del centro, como unos 6 centímetros o así. Vale, entonces aquí voy a dibujar unas líneas perpendiculares hasta la línea inferior de unos 2 centímetros de ancho. Paralela a esta línea del costado, perpendiculares a las líneas horizontales, dibujo unas líneas así. Si no queréis hacer el cuello fruncido, para que os resulte más fácil, esta parte la podéis saltar, dejar el patrón tal cual y luego a la hora de confeccionarlo es igual, simplemente que no se hará la parte de fruncido. Lo que pasa que si no vais a hacerle los fruncidos, porque claro, al hacer fruncido aquí vamos a meterle más tela, con lo cual se nos va a quedar más anchita la prenda. Si no queréis hacer el fruncido, os diría que aquí entonces le deis un poquito más de holgura. Igual aquí en vez de dejarle, hemos hecho un cuarto del contorno de pecho más 2 centímetros, pues igual dejarle 3 o 4 centímetros, un poco más de holgura. Y aquí abajo que hemos puesto un cuarto del contorno de cadera más 2 centímetros, pues también dejarle un poquito más, quizás 5 centímetros o así, para que os quede más ancha la prenda. Yo como sí que le voy a meter aquí fruncido, ya le voy a meter más tela y ya nos va a quedar más ancho. Ahora lo veréis. Vale, le voy a dibujar una línea más, con lo cual el frunce me va a quedar un poquito más arriba. A ver, si le meto ahí me quedarían unos 8 centímetros más o menos de cuello, que luego irá fruncido y el resto irá sin fruncir. Esta marca luego también la dejaré marcadita en el patrón definitivo, porque toda esta zona es la que luego irá fruncida. Esta última línea me queda un poco más estrecha, pero no pasa nada. Las voy a numerar. 1, 2 y 3, para que luego al recortar, porque ahora las tengo que recortar para no liarme. Vale, entonces, ahora vamos a recortar el patrón. Por una parte vamos a cortar la parte de la manga, el triangulillo, como siempre lo cortamos junto con la manga. Luego vamos a cortar la parte del cuerpo y luego vamos a cortar por estas líneas.
Vale, pues ya lo tendríamos recortado. La parte de la manga, el cuerpo y las 3 líneas que hemos cortado. De momento la manga la dejamos de lado, que no la necesitamos aún. Y ahora esto lo vamos a pegar sobre otro papel, separando estas líneas, dejando un par de centímetros entre una y otra, y también entre esta y lo que será ahora el nuevo centro delantero. Para que veáis bien lo que hago, lo voy a pegar en un papel distinto, de otro color, para que veáis bien lo que voy haciendo. Pero vamos, que no hace falta que el papel sea de otro material. Lo mismo que estés utilizando, si es papel estraza, si es papel manila, ¿vale? Yo simplemente lo hago con otro papel distinto de otro color para que se vea mejor. Entonces, sobre este papel pegué 2 cachos de papel manila para que tenga tamaño suficiente para lo que necesito, y lo mismo, he dibujado las 2 líneas perpendiculares de la esquina. Entonces voy a dibujar la línea de cintura, que si recordáis la habíamos marcado en el otro patrón para tener de referencia para este momento, para saber dónde tengo que pegar las tiras que hemos cortado. Entonces aquí voy a marcar la medida del talle delantero para dibujar la línea de cintura. Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando este patrón haciendo coincidir la línea de cintura. Entonces vamos a coger primero la tira con el número 1, que es esta. La voy a colocar aquí, dejando 2 centímetros con lo que será la nueva línea de centro delantero. Y la pegaré aquí. Después dejaré otros 2 centímetros y pegaré la siguiente, la que tiene el número 2. Haré lo mismo con la siguiente, la última tira, dejando también unos 2 centímetros y luego ya el resto del cuerpo. Vale, entonces lo que estamos haciendo es darle más amplitud a esta zona, que luego frunciremos aquí. Aquí está la marquita que he hecho porque es la zona que luego quiero que quede fruncida. Si recordáis, cuando hemos medido antes el cuello, habíamos medido esta zona, que es la que luego va a ir fruncida, que eran unos 8 centímetros, y el resto del cuello eran unos 6,5 en mi caso, de esta parte del cuello. Entonces lo que luego a la hora de coser lo que haré será de aquí, hasta donde está la marca, esa zona irá fruncida hasta meter esta cantidad, esta distancia, en 8 centímetros, ¿vale? Y el resto irá liso. Aquí me quedará frunce y aquí le estaremos dando más holgura a la prenda, nos quedará más ancho. Por eso dije que si queréis no hacer esta parte, si no queréis hacer el fruncido para que sea más sencillo, pues os saltáis este paso directamente con el patrón base que hemos dibujado, pero eso sí, yo entonces le daría un poquito más de holgura al costado, porque la cosa es que esta blusa quede ancha. Vale, pues voy a pegar todo esto aquí encima. Vale, pues ya estaría. No sé por qué aquí esto tendría que haber coincidido con esta línea, porque se supone que esto lo he hecho a la misma longitud del talle, pero bueno, tampoco pasa nada. Ahora lo recorto por aquí, por donde va el patrón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es redibujar un poco el cuello. Que quede así redondeadito. Y vamos a recortarlo por ahí. Voy a marcar también el bajo. Y voy a medir ahora también el nuevo bajo, cuánto me queda de ancho, porque es lo mismo que le daremos a la parte de atrás. La parte de atrás no va a ir fruncida, no va a llevar... no le voy a meter tela en esta zona, entonces lo que haré será el costado, darle más amplitud al costado hasta que tenga esta medida. Antes de recortar voy a marcar hasta dónde va liso. Esta zona irá lisa y toda esta zona será la que tenga que fruncir hasta dejarlo en 8 centímetros, que era lo que medía esta zona originalmente. Vale, pues aquí tendríamos el delantero.
Voy a marcar el recto hilo, que es para saber en qué posición hay que poner el patrón en la tela para cortarlo. Aquí voy a poner centro delantero. Y voy a poner lomo. Eso significa que a la hora de cortar esto lo pondremos sobre el lomo de la tela, sobre la tela doblada, para que luego recortemos y nos quede ya toda la parte, todo el delantero entero. Y aquí voy a marcar que esta zona va fruncida. Bueno, voy a hacer estas marquitas que me indica que esto irá fruncido hasta aquí. Y como siempre indico qué patrón es para saberlo, pues el delantero, blusa romántica o como lo queramos llamar. Y ahora vamos a dibujar la parte trasera, el trasero del patrón, que va a ser más sencillo. Igualmente empiezo con las dos líneas y a partir de aquí lo voy a dibujar. Voy a dibujar primero el cuello, que es, aquí voy a poner la medida del contorno del cuello entre 6 y aquí le bajo 1 centímetro. Vale, esta medida del hombro tiene que tener lo mismo que el delantero. Aquí. Porque luego esto tiene que ir cosido junto, los dos hombros. Vale, y sobre esta línea vamos a poner la marca, esta no, que me he equivocado. Vamos a poner la marca de los 20 centímetros que habíamos marcado al principio, más los 4 centímetros más o menos que habíamos dejado del triangulillo. ¿Vale? Entonces la misma marca de aquí la dejamos aquí. Antes he marcado esta medida para darle la misma holgura por detrás, pero va, creo que lo voy a dejar así, porque como aquí el hombro tiene que coincidir, esta zona del hombro y lo que va a ser la sisa tiene que coincidir, así que esta medida la voy a dejar tal cual, que total ya tiene bastante, ya tiene un poquito de holgura la blusa, porque si recordáis, aquí habíamos dejado el contorno del pecho entre 4 más 2 centímetros, o sea, que ya le estamos, en cada parte le estamos dejando 2 centímetros, en total 8 centímetros de más, o sea que ya va a ser holgadita la prenda. Lo que sí que le voy a hacer es en el bajo, sí que le voy a dejar esta nueva medida más ancha, para que por abajo sí que tenga la misma holgura por delante que por detrás. Entonces ahora lo que voy a marcar es el largo total. Quedan, sí, 80 centímetros. Vale, voy a escuadrar esta línea y voy a poner esta medida aquí, 40,7. La medida del bajo con todo esto nuevo de holgura que le hemos dado. Y lo mismo que antes, vamos a unir ese costado con la parte baja de la axila, dibujando la línea de costado. E igual que antes, vamos a redondear un poquito el bajo, subimos 1 centímetro y la parte de atrás ya estaría. Igualmente marco el recto hilo, esto es el centro espalda, también irá cortado al lomo y es la parte trasera. Vale, pues ya tenemos los dos patrones, delantero y trasero del cuerpo, y ahora vamos a modificar la manga. Tenemos aquí la manga, voy a dibujar también el recto hilo. Como es un patrón recto, pues es fácil. Hago una paralela a esta línea o una perpendicular a esta línea y ya estaría. Voy a poner aquí manga. Y aquí lo único que le vamos a hacer es añadirle por este lado 10 centímetros más. Esta es la mitad de la manga. Luego la manga también se recorta al lomo por aquí, es decir, luego será doble. Entonces ahora le vamos, esto tenía 20 centímetros, le vamos a añadir 10 más y como luego lo cortaremos doble, la manga tendrá un ancho de 60 centímetros. Y lo que haremos será fruncir un poquito aquí en la zona del hombro para que encaje bien con la sisa y luego frunciremos también en la zona del puño. Y de esa forma nos quedará una manga ablusonada, abullonada. Vale, pues ya estaría la manga con los 10 centímetros de más.
Voy a apuntar también aquí lomo. Ahí. ¿Vale? Porque eso lo recortaremos doble. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo va esto, cuando tengamos cortada la parte delantera y la trasera, las uniremos por el hombro. Vamos. Entonces, esta manga, que estará cortada doble, tiene que ir aquí, de esta marca a esta marca la coseremos, ¿vale? Entonces, toda esta parte que le hemos dado de más tiene que ir fruncida aquí. Aquí en el centro, porque al final la manga nos va a quedar más ancho. Aquí hay unos 48 centímetros y la manga nos va a quedar de unos 60 centímetros. Entonces lo que haremos es hacer un pequeño frunce en la zona central, pues como de 4 o 5 centímetros, ¿vale? Para recoger este sobrante de tela que le estamos dando aquí, de tal forma que al final la manga nos quede encajada entre estas dos marcas y aquí quedará un pequeño frunce que era típico de las mangas de esta época, del siglo XVIII, las mangas pirata. ¿Vale? Pues nada, ya tendríamos el patrón. Nos faltaría lo que es la tira del cuello y el puño, pero bueno, que para eso lo podemos dibujar directamente en la tela, no hace falta patrón porque son unas piezas muy sencillas. Así que nada, vamos a empezar con la confección. Vale, pues vamos a empezar cortando los patrones del cuerpo, el delantero y el trasero en la tela. Para ello vamos a doblar la tela por la mitad, en este sentido. ¿Vale? Este es el largo de la tela, el recto hilo. ¿Vale? Esas son las orillas. Y vamos a doblarlo dejando la parte, el trasero de la tela hacia afuera. En este caso la tela es igual por los dos lados, o sea que nos daría un poco lo mismo. En caso de ser una tela estampada, pues se dejaría el estampado, la parte derecha de la tela por dentro, el derecho, y dejamos por fuera el revés, que es donde colocaremos el patrón para dibujarlo. A veces es difícil diferenciar, como en este caso, cuál es el derecho y el revés. Que ya digo, en ese caso tampoco importa mucho, eliges uno que sea el derecho y otro el revés. Pero si queréis saberlo con exactitud, os podéis ayudar de unos agujeritos que siempre salen aquí en el borde de la tela, ¿vale? Que los hace el telar, donde se hace la tela. Y entonces donde palpéis los agujeritos y se noten más lisos, hundidos, ese es el derecho. Y donde se noten en relieve es el revés. Puede pasar como esta tela que es finita y realmente no se nota tampoco la diferencia, con lo cual pues nos da un poco igual. Lo doblo por aquí y ala. Vale, este doble de la tela es lo que llamamos el lomo, que es lo que apuntamos en el patrón. Eso significa que el lomo lo ponemos aquí, haciéndolo coincidir con el borde. ¿Vale? De esta forma dibujaremos y recortaremos la mitad del delantero, pero luego al extenderlo ya tendremos el delantero completo. Vale. Colocamos el patrón asegurándonos que queda margen de costura, unos 2 o 3 centímetros por arriba. Ahora por abajo también le daremos 2 o 3 centímetros. Y por aquí luego a la hora de cortarlo también. Lo sujetamos con alfileres y con un marcador repasamos toda la silueta. Importante que marquemos este punto de aquí, este aplomo, porque luego será donde lo marcaremos aquí y en el otro lado también, porque de aquí, esta zona es donde irá luego unida la manga, para saber que es ahí. Y también el punto este, que es hasta donde llega el frunce. Toda esta zona es la que luego irá fruncidita. Una vez que tenemos ya el patrón marcado y recortado, dejando 2 o 3 centímetros de margen de costura, vamos a pasar las señales al otro lado de la tela, que en este lado no se han marcado. Entonces, para ello, como siempre, podemos simplemente poner los alfileres siguiendo las marcas, darle la vuelta y dibujarlo por el otro lado. Es lo más rápido. Pero en esta tela, que es muy flojita, tiende a borrarse la marca, voy a hacerlo de otra manera, pasando ensanches o hilos flojos. ¿Cómo se hace esto? Enhebramos una aguja con hilo de hilvanar. Y yo lo suelo poner doble el hilo porque así se sujeta mejor. Y vamos a ir pasando por las marcas. No le hacemos nudo ni nada, no hace falta. Vamos haciendo puntadas amplias.
Dejamos así un poquito de hilo en el borde y lo que vamos a ir haciendo es pasar 2 puntadas seguidas. Pasamos una puntada y antes de sacar el hilo volvemos a pasar otra puntada. Y esta segunda puntada estiramos sin que quede tenso del todo. Este lo dejamos así, un poquito flojo, y el otro sí que quedaría tenso, ¿vale? Y así vamos haciendo todo el contorno. Pues una vez que hemos pasado todo el contorno con los ensanches o hilos flojos, también al final tampoco hacemos nudito, lo dejamos suelto. Lo que vamos a hacer es abrir, ir separando las 2 capas. Para eso hemos dejado los hilos flojitos, ¿vale? Con cuidado que no se nos vaya saliendo. Así poquito a poco vamos abriendo todo el contorno. Y ya cuando tenemos todo el contorno así separadito, con cuidado de no cortar la tela, vamos cortando los hilos por el medio. Y así poco a poco vamos cortando todo el contorno, ya digo, con cuidadito porque es una tela fina que se va doblando mucho y con cuidado de no romperla. Pero así luego ya, una vez que lo separemos del todo, nos quedan ya las marcas pasadas en los 2 lados de la tela. Después también me queda marcar con hilo, no se nos olvide, por los 2 lados los aplomos. El punto en donde luego tengo que, a partir del que se cose la manga, y el punto donde va luego fruncido el cuello. Y entonces esto mismo que hemos hecho con el patrón delantero, ahora lo haremos también con el patrón trasero. Vale, pues ya tengo cortadas las 2 partes, la del delantero y la del trasero. Ya tengo las marcas pasadas, he marcado los aplomos tanto en el delantero como en el trasero, donde irán luego a partir de donde se coserán las mangas. Y tengo aquí la parte delantera del cuello y la parte trasera, que bueno, no me ha quedado con mucha forma. Podía haber bajado un poquito más, redondeado un poco más, pero bueno. En el centro trasero y centro delantero he marcado estos piquitos, para saber que está ahí la mitad, para que luego cuando tenga que coser la tirilla del cuello y los volantes me sirvan de guía. Vale. Ahora se ve más ancha la parte delantera, porque tener en cuenta que luego toda esta parte va a ir fruncida y ya nos quedará al mismo tamaño. Vale. Entonces ahora, en el centro delantero he dibujado esta línea hacia abajo, he hecho una marca más o menos a 18 centímetros para hacer la abertura, para podernoslo meter por la cabeza. Entonces una abertura que sea suficiente para meter por la cabeza y ya hasta donde os parezca. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar la abertura y asear los bordes. Bien, una vez hemos cortado la abertura, vamos a asear estos bordes. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer un dobladillo estrecho o rulito con la máquina en una telita como esta que es fina. Entonces lo primero que vamos a hacer es doblar hacia el revés de la tela, porque con esta tela negra no se ve mucho, pero bueno, doblar hacia el revés de la tela, nada, pues como medio centímetro o un poquito. En el vértice, pues bueno, lo que podamos. Una vez tenemos el borde doblado como medio centímetro y sujeto con alfileres, lo que vamos a hacer es con la máquina de coser pasar un pespunte justo al bordecito. Una vez hemos pasado el pespunte, así por el bordecito, vamos a recortar este margen de costura, que no es mucho, nada, cuanto apenas, pero vamos a recortarlo un poquitín para dejarlo lo más pegado posible al pespunte, con cuidado de no llevárnoslo por delante, no cortar lo que acabamos de coser. Bueno, aquí hubo algún problema con el micrófono y no se grabó el audio. Lo que estoy diciendo es que una vez hemos pasado ese pespunte en el borde y hemos recortado el margen de costura a 1 o 2 milímetros, lo siguiente es volver a doblar el borde de la abertura hacia el interior también.
y pasaremos otro pespunte por encima del anterior, justo por encima. Vale, pues ya tengo los dos lados de la abertura rematados. Por el derecho queda así y por el revés queda el dobladito estrecho. Y ahora lo que voy a hacer es reforzar un poquito aquí esta zona del vértice con una puntada tipo festón. Voy a meter por aquí primero para esconder un poco el nudito. Vale, entonces voy a pasar la aguja de atrás hacia adelante, aquí en el bordecito. Este es el derecho de la tela. Vale. Y ahora cojo el hilo aquí en la zona donde es doble y lo paso por debajo de la aguja. Lo paso, a ver, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, así. Y estiro. Y al lado de la puntada anterior vuelvo a hacer lo mismo. Así por toda esta zona para reforzarla. Pues una vez pasada toda la puntadita de festón por el vértice, así quedaría. Bien, tenemos aquí otra vez extendidas la pieza de la espalda y la pieza del delantero ya con la apertura rematada. Y ahora vamos a unirlas por los hombros. Esta costura con esta y esta con esta. Encarando derecho contra derecho. En la pieza de la espalda todavía nos da, esta tela que es igual el derecho y el revés, todavía nos da igual un lado que otro, cuál es cuál. Pero en la de delante ahora sí que tenemos que tener cuidado porque ahora ya una vez hemos aseado esta costura, hacia donde hemos cosido el dobladillo será al revés, ¿vale? La parte que queda más aseadita es el derecho y este es el revés. Entonces, como este es el derecho, voy a encararlo con el derecho de la pieza de la espalda. ¿Vale? Derecho contra derecho, alineamos esta costura de aquí a aquí, de aquí a aquí. Recordad que ahora de momento el cuello delantero nos queda mucho más ancho porque todavía hay que fruncir esta parte. Vale, entonces ahora pasaremos un pespunte con la máquina de coser por esta costura y por esta costura. Luego estos ensanches, los hilos estos blancos que hemos pasado, habrá que quitarlos. Entonces yo generalmente cuando ahora lo paso por la máquina intento que el pespunte de la máquina pues me quede justo al ladito, intentando pillarlos lo menos posible. Más que nada para que luego sea más fácil retirarlos, porque siempre luego me da mucha pereza quitar los ensanches. Vale, ya tengo cosidas las costuras de los hombros, aquí y ahí. Y tendríamos el cuello, la parte trasera, la parte delantera. He utilizado una costura plana o costura inglesa que tenéis en el canal, en los vídeos cortos, en los shorts. Tenéis un vídeo de cómo se hace este tipo de costura. Os lo dejo enlazado en la cajita de descripción. Lo he hecho así porque como esta tela es un poco transparentosa, para que la costura quede aseada, porque se transparenta un poquito por el otro lado. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando la haces aquí en el hombro, es mejor hacerla hacia la espalda, dirigirla hacia la espalda. Una vez cosidas las costuras de los hombros, vamos a fruncir la parte delantera del cuello, que ya tengo aquí pasados los pespuntes. Vale, en mi caso tengo que dejar esta parte de aquí, es la que va a ir fruncida. Son 12 centímetros y lo tengo que dejar a un tamaño de 4 centímetros en cada lado, ¿vale? Para que la circunferencia del cuello sea al final mi medida. Entonces lo que he hecho ha sido pasar un par de pespuntes, ¿vale? Ahí los veis. Uno que va justo por donde va la línea de costura y el otro como a medio centímetro hacia afuera, hacia el margen de costura. Y nada, pues ahora se pasan los pespuntes sin rematar ni nada. Y ahora es cuestión de ir tirando con cuidado. Pues estiramos hasta dejarlo bien fruncido, repartimos el frunce y que quede con la medida deseada. Ya luego atamos nudito con los hilos para rematarlo. Vale, ahora vamos a hacer los volantes del cuello
y para ello he cortado 2 tiras de tela de unos 90 centímetros de largo y unos 5 centímetros de ancho, y le he dejado más o menos 1 centímetro de margen de costura por todos los lados. Entonces lo que voy a hacer ahora es, en cada tira, 3 de los lados, los 2 lados laterales y uno de los lados largos, los voy a rematar de la misma manera que rematamos la abertura del cuello, con ese dobladillo o rulito fino, hecho de la misma manera. Primero haré los 2 laterales, doblamos como medio centímetro, pasamos un pespunte, recortamos el margen de costura, volvemos a doblar y volvemos a pasar un pespunte. Entonces, primero haré los 2 laterales y luego haré la parte larga, eso con las 2 tiras. La parte que no remato es la que luego frunciremos y la que irá unida a la tira del cuello. Con lo cual, primero haré el dobladillo del borde y luego voy a pasar también aquí un pespunte de la misma forma que hemos pasado en el cuello. Pasaré un par de pespuntes como a medio centímetro separados para luego fruncirlo. Y este pespunte lo pasaré a 1 centímetro del borde, que es lo que he dejado más o menos de margen de costura. Vale, pues aquí tendría ya los volantes ya fruncidos, con el dobladillo hecho y cosidos uno al otro, ¿vale? Tener cuidado de coser los dos en el mismo sentido. Esta sería la parte del revés, por donde queda el dobladillo, ¿vale? Y que luego cuando me lo ponga en el cuello pues será lo que deje hacia abajo. Y ahora, para unir los volantes al cuello, vamos a hacer una tira. Para ello cortamos 2 tiras, 2 piezas que tengan de largo el contorno del cuello y de ancho lo que queramos. Yo le he dejado 2 centímetros, tampoco quiero que quede demasiado ancho. Y luego lo recortamos dejando un margen de costura, más o menos 1 centímetro. Vale. Y por otro lado cortamos una pieza en entretela de pegar. La entretela de pegar, que se compra así por metros en la mercería, es para reforzar, como esta tela es muy finita y esta es la tira que va a sujetar los volantes al cuello, yo quiero que me quede con un poco más de firmeza. Entonces le voy a pegar entretela. Es esta tela que por un lado es más mate y por este lado tiene esto así brillosito que pega con calor. Y entonces lo que voy a hacer es cortar una cinta que tenga de longitud lo mismo, el contorno del cuello, y de ancho lo mismo, 2 centímetros. Esta la recorto sin márgenes de costura y la pego con la parte brillante, que es la parte que pega, hacia el revés de la tela, de una de las cintas, solo en uno de los lados. Y aplicaremos calor con la plancha, calor seco. La plancha la ponéis en el modo sin vapor. Y nada, pues mantenéis ahí un rato hasta que veáis que se ha pegado bien. Siempre, ante la duda de tejidos nuevos, pues hacer pruebas con cachitos pequeñitos para ver cómo responde. Si no, y si vierais que es un tejido que se pega con la plancha, pues ponerle a todo esto encima, se le pone un trapito de algodón o un cachito de tela y lo plancháis, si no, por encima, ¿vale? Vale, ahora vamos a unir la tira con los volantes. Los volantes, esta es, digamos, el revés, ¿vale? Hacia donde he hecho el dobladillo, ¿vale? La parte que luego quedará hacia abajo, una vez me lo ponga en el cuello, ¿vale? Entonces, la parte que tiene la entretela pegada, vamos a unir derecho contra el revés de los volantes, digamos. Hacemos coincidir ahí donde acaba, en este caso donde acaba la entretela, que sería el margen de costura, con el pespunte que habíamos pasado antes sobre el fruncido. Vamos poquito a poco colocando bien el frunce. Todo el frunce tiene que entrar aquí, en lo que mide el contorno del cuello. A la hora de fruncirlo ya lo he dejado más o menos de ese tamaño, pero bueno, pues ahora termino de ajustarlo. Lo engancho así por las esquinas y ahora termino de ir repartiendo bien por todas partes. Voy a pasar primero este lado y luego el uno al otro, que me resulta más fácil. Podéis pasarlo directamente en la máquina ahora, o si os resulta más fácil, pues primero hilvanarlo, como siempre, quitarle los alfileres y luego pasarlo. Una vez cosida esta parte, ¿vale?
Ahora vamos a coser la otra cinta. Lo mismo, el derecho de la cinta contra, en este caso, el derecho de los volantes. Vale. Y hacemos coincidir el margen de costura con el pespunte que hemos pasado por el fruncido. Vamos a procurar poner el margen de costura un poquitín por debajo del pespunte para que así nos aseguremos de que lo tapamos luego cuando lo cosamos ahora, que quede tapado. Una vez sujeto, vamos a pasar un pespunte por ahí con la máquina y también por los laterales, pero los laterales con cuidado de no coger el volante que está entre medias. Apartamos bien, unimos el lateral de las dos tiritas y también pasaremos un pespunte por aquí, por este costado, de lado a lado, cogiendo también los márgenes de costura, ¿vale? Todo esto sin coger el volante que está entre medias. Eso en este lado y en el otro lado también. Ya tengo cosidos ahí los laterales y esta parte de aquí. Por alguna extraña razón siempre pasa igual. Aunque cortas las tiras todo del mismo tamaño y de repente aquí te sobra más. Pero bueno, en fin, sin más. Ahora voy a recortar estos márgenes de costura dejando como medio centímetrito. La esquinita esta también la vaciamos un poco con cuidado de no llevarnos el pespunte. Este margen de costura también lo recortamos. Este también. Con cuidado de no cortar nada que no queramos cortar. Vale, y una vez tenemos ya todos los márgenes de costura recortados, vamos a voltear la tira, ¿vale? Por eso había que tener cuidado de no coger el borde del volante cuando cosemos estos laterales. Voy a darle una planchadita aquí a esta costura para abrirla bien. Y ahora uniremos ya los volantes al cuello. Esto también sirve para hacer volantes, porque esto mismo ahora lo que podríamos hacer es, en vez de unirlo al cuello de la camisa, pues meter estos bordes hacia adentro, pegarle aquí una puntada con la máquina o a mano y nos sirve también como cuello independiente para ponerlo en cualquier cosplay. Pues ahora vamos a unir ya el volante con la tira al cuello. Voy a marcar la mitad de esto, doblo, aquí un pequeño cortecito. Entonces voy a unir, a ver, ¿vale? A ver si lo veis bien. Tengo aquí los dos lados de la tira, entonces solo el lado que está donde está la entretela, solo el que está en la entretela. Y voy a unirlo contra el derecho, este es el derecho de la pieza. El derecho de la tira, del lado que está en la entretela, contra el derecho del cuello. Uno la mitad, con la mitad haciendo coincidir también el margen de costura, que es donde acaba la entretela, con el margen de costura. Voy a sujetar ahí. Ya tengo que ir uniendo todo esto alrededor. Voy a unir también primero el extremo, haciéndolo coincidir. Una cosa que se me olvidaba. Antes de poner la tira con el volante, pues aquí tenemos el cuello, el margen de costura, y como es curvo, para que acople mejor y lo podéis ir abriendo y colocando mejor, dar aquí como siempre unos cortecitos verticales que no lleguen a cortar la línea de costura, en las zonas más curvas sobre todo, pero que nos ayuden a ir abriendo el cuello para irlo colocando en la tira. Pues ya tengo cosida, ¿vale?, los volantes con la tira al cuello. Entonces he cosido solamente la parte de la entretela. A ver si se ve bien cómo quedaría, ¿vale?
Este es el derecho de la prenda. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar este margen de costura y dejarlo como a medio centímetro de distancia de la entretela, ¿vale? Que es por donde va el pespunte. Voy a recortar todo este margen de costura. A la hora de coser esta esquina puede ser un poco complicado para coserlo en la máquina. Entonces, pues bueno, si veis que no os apañáis, siempre se puede coser a mano, ¿vale? Que hay que abrirla así bien para coser esta parte de aquí. Vale. Pues ahora que ya tengo ese margen de costura recortado, ¿no?, lo que voy a hacer es, dejamos los volantes aquí para afuera, ¿vale? Aplanamos así. Lo que vamos a hacer es meter ese margen de costura hacia adentro, hacia aquí arriba, y con la parte de la tira que todavía queda suelta, doblar por el margen de costura hacia adentro y tapar todo lo de abajo. Vale, y una vez tengamos así ya todo sujeto, tapado y aseado, pues ya vamos con una punta de lado escondida, vamos ya cerrando todo, sujetándolo. O si no queremos hacerlo a mano, pues pasamos un pespunte por aquí, al cantito, al borde, sujetando todo, que bueno, en ese caso se verá por el otro lado, se verá por fuera, pero ahí como prefiramos. Vale, ahora voy a cortar las mangas y me acabo de dar cuenta que Houston tenemos un problema, que no me da la tela para hacerlo como quería. Pero vamos, como estoy aprovechando un cacho de tela que tenía por ahí, y yo cuando lo miré me parecía que sí, que me iba a dar, pero mira, pues estas cosas pasan. También por andar un poco de prisa que he andado. Entonces, lo que voy a hacer es, porque tengo estos cachos de tela, pero claro, no son dobles, son sueltos. Que igual podía haber mirado para cortar las otras piezas de otra manera, que eso también, siempre al principio, cuando tenéis toda la tela, lo que pasa que lo que digo, como anduve con prisa, pero es mejor con calma extender bien toda la tela, colocar bien cómo vais a hacer todas las piezas para aseguraros de que os cabe. Pero bueno, lo que voy a hacer es, voy a hacer un poquito más estrecha la manga, la quería hacer muy abullonada, pues la haré un poquito más estrecha y le haré, esto en principio tendría que ir al lomo, lo ideal es que, pues eso, ahí hubiera una doblez y que esto lo colocaríamos arriba en la doblez, para que luego al abrir estuviera la manga entera. Pero como no va a poder ser así, pues lo que voy a hacer es hacer una costura en la parte de arriba de la manga, que bueno, pues queda un poco peor, pero ya está. Esta tiene que ir aquí, voy a dejar justo. También el recto hilo de la tela no es este, es este sentido, pero bueno, eso importa menos porque en este sentido, a contrahilo, la tela también es rígida. No todas, algunas a contrahilo es más elástico, pero bueno, en general, esta tanto recto hilo como a contrahilo es más rígida y no pasa nada. El problema sería si hubiese tenido que ponerlo en un cacho de tela ya en sentido oblicuo, que entonces es cuando cede. Ahí no, hay que intentar evitarlo. Cuando queréis aprovechar así cachos de tela, tener en cuenta que por lo menos vaya al recto hilo o a contrahilo. Y pues la tengo que hacer pues unos 5 centímetros más estrechita o así. Vale. Pues voy a sujetarla con alfileres, voy a marcar el borde y voy a recortarlo dejando un margen de costura, bueno, un poco lo que pueda, pero intentando que sean 2 centímetros para poder hacer las costuras inglesas luego. Pues ya tengo las mangas preparadas para unirlas al cuerpo. Esta de aquí será la zona que irá unida a la sisa y esto de aquí será la zona que irá hacia el puño. Como yo he tenido que hacerle esta costura aquí en el centro, la parte de arriba de la manga, porque me había quedado con poca tela, también la he aseado con costura plana o costura inglesa, como estoy haciendo todas las costuras.
Y en este caso, al colocar la manga, al unirla al cuerpo, también dirigiré la costura hacia el lado de la espalda, ¿vale? Aquí tengo el cuerpo, esta es la parte delantera, esa es la parte trasera, las costuras de los hombros las he dirigido también hacia la parte posterior, y ahora lo que voy a hacer es unir esta parte derecho contra derecho, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es, desde estas dos marcas, que por eso era importante señalizarlas, aquí tengo el centro, que será lo que quede más o menos a la altura del hombro, y luego las dos marcas, este es el recorrido de la sisa. Vale, pues lo que tengo que hacer es esta parte de aquí, unirlo con esto. Y si recordáis, hemos hecho la manga más ancha porque queremos que nos quede un poquito abullonada. Me hubiera gustado incluso hacerla un poquito más ancha, pero bueno, pues no tengo más tela. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que voy a hacer ahora es fruncir el centro de la manga, ¿vale? No voy a fruncirla toda, solo que el frunce quede aquí, en la parte central, hasta que esta medida sea igual a esta medida, ¿vale? Y al final que me quede como una zona fruncidita aquí en el centro, ¿vale? Esta línea luego irá unida, esta línea de costura irá unida a esta otra línea y esta zona del centro irá fruncida, ¿vale? Un frunce voy a dejar pues como de 2 centímetros, una cosa así, ¿vale? Entre 2 y 4 centímetros de frunce ahí en el centro, depende de la tela que le hayáis metido. En este caso, como no es mucha la tela que tengo para fruncir, pues lo dejaré como en unos 2 centímetros, porque sí que quiero que me quede el frunce bastante prietito. Entonces nada, podéis hacerlo más o menos a ojo, y si no, pues medís. Estos son 50 centímetros y aquí tengo casi 58, vale. Estos 2 centímetros del centro irán fruncidos. Luego, si en total tengo 50 centímetros y en el centro van a ir 2 centímetros más o menos fruncidos, quiere decir que el resto, 48 centímetros, van sin fruncir. 24 hacia un lado, 24 hacia el otro. Aquí ya lo tengo marcado. Pues mido de aquí a aquí 24 centímetros más o menos y marco ahí. Del otro lado también 24 centímetros. A ver que lo estoy poniendo mal. Así. Y marco aquí. Vale, pues esta zona del centro que me queda, que son unos 10 centímetros, es lo que tengo que fruncir hasta que dejarlo en 2 centímetros. ¿Vale? Para ello he pasado con la máquina de coser un pespunte con la puntada más larga que tengáis, que tampoco quede muy prieto. Le he pasado un pespunte por la línea de costura y luego como a 3 o 4 milímetros hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? El que quede hacia aquí, hacia este lado de la manga, luego se verá por fuera, pero bueno, tampoco se va a ver mucho porque como va fruncido. Pero a mí me gusta hacerlo así porque queda el frunce como más recogidito que si solo le pasáramos un pespunte, ¿vale? Entonces nada, ahora tiraremos de los hilos. Una vez tengo hecho aquí el frunce, coloco, haciendo coincidir el centro con la costura del hombro, ¿vale? Con la costura del hombro. En este caso, como yo tengo aquí una costura en la mitad de la manga, la parte superior, haré coincidir las dos costuras, pero bueno, si hubiese tenido tela suficiente, esta costura no existiría. Entonces más o menos coloco el centro ahí y el resto de la manga, de la sisa, hasta las marcas que teníamos aquí y aquí. Pasaré aquí un pespunte con la máquina y esta parte, estos márgenes de costura, aquí recortaré. Una vez tenga esto cosido, aquí le pegaré un corte para poder asear este margen de costura, y aquí también le pegaré otro corte por aquí, ¿vale? Porque luego esto será el costado, será otra costura diferente. Entonces, y este margen de costura que acabaremos de coser lo aseo también con costura plana o inglesa, y en este caso dirigiré la costura hacia el hombro, ¿vale? Una vez esté esto cosido, la costura por dentro la dirigiré hacia el hombro.
La otra manga haremos lo mismo. Bueno, pues como suele pasar a veces, me he equivocado. Estoy uniendo la manga al cuerpo y os he dicho que quiero asear esta costura como todas, como esta de aquí, con costura plana. Y dirigir, en este caso, esta costura dirigirla hacia el hombro. Esta es la costura del hombro. Vale. En el otro lado ya lo he hecho y lo he hecho bien, pero aquí las he cortado al revés. Para hacerlo así tenía que haber cortado este margen de costura más estrecho y este más ancho, y así con este de aquí envolver el otro y ya dirigirlo hacia allí y sujetarlo. Y lo he cortado al revés. Vamos a ver cómo lo soluciono. Claro, la otra ya está hecha. Y como es un tejido que se transparenta un poquito, por el otro lado se aprecian las costuras un poco. Entonces quiero que quede dirigida hacia el mismo sitio. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser envolver igualmente el lado más estrecho con el lado más ancho, pero en vez de traerlo hacia aquí, entonces, para tapar el margen de costura libre y que quede aseado, lo voy a dejar tal cual. O sea, lo envuelvo así y lo dejo hacia allá. Como entonces me está quedando a la vista el margen de costura sin asear, pero bueno, como en esta tela no se deshilacha mucho y se disimula, no queda tan mal. Y lo que voy a hacer entonces va a ser, en vez de solo ahora sujetar por aquí, voy a sujetar por los dos lados. Voy a pasar también por aquí para que esta parte quede también sujeta y no se deshilache. Entonces por aquí no se va a notar mucho, no va a quedar mal del todo. Y por el otro lado, en los dos hombros se va a ver que la costura va hacia el hombro. Ya digo, si no se transparentara la tela, pues no me importaría tanto. Pues nada, dirigiría la costura hacia la manga en vez de hacia el hombro y ya está. Pero esta tela sí que se transparenta un poquito. Entonces prefiero que por el derecho se vean las dos costuras dirigidas hacia el hombro, aunque por el revés pues tengamos que hacer este apaño. Esto os lo muestro para que veáis que bueno, pues que a veces pasan estas cosas. Shit happens. ¿Y qué le vamos a hacer? Buscamos la mejor manera de apañarlo, que quede lo más aseado y disimulado posible. Y seguimos. Show must go on. Pues nada, voy a terminar de coser. Anda, que esta camisa... Entre que me equivoqué al cortarla, me ha quedado menos tela para la manga, le tengo que hacer esta costura. Que ahora me equivoco en esta... Ay, de verdad, hay veces que hay proyectos, hay prendas que nada, se te cruzan. En principio son fáciles, pero jolinas, por lo que sea, se te cruza el cable y te dan unos problemas más tontos. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Hala, seguimos. Pues hemos arreglado más o menos el desaguisado. Otra opción que podía haber hecho, que hubiese quedado un poquito igual más fino o más aseado, con una cinta de bies estrecha, haber tapado, haber cogido la costura y haberla cosido también hacia allá, hacia el hombro. Pero no le quería meter aquí una cinta de bies por no hacer demasiado gruesa la costura, pero como esta es una tela así finita, he preferido dejarlo así, que bueno, pues no es que esté fino, pero suficiente. Vale, y por el derecho se ve bien, así que... Pues ahora vamos a unir los costados. Bien, una vez unidas las mangas al cuerpo, lo que vamos a hacer es doblar la prenda encarando derecho contra derecho, la parte delantera con la trasera, alineando bien las costuras del costado. ¿Vale? El costado de la axila y de la manga. Y ya pues cerraremos la prenda pasando un pespunte por aquí, cosiendo esta costura. Dejaremos sin coser como unos 8 o 10 centímetros, igual con unos 8 centímetros basta, de la manga, aquí en el extremo de la manga. Estos últimos unos 8 centímetros los dejamos sin coser, porque luego serán parte de la abertura del puño, porque le quiero poner puño a la manga. Si no queréis complicaros y hacer puño, entonces lo que podéis hacer es cerrar la manga completamente hasta aquí y luego esta parte de abajo asearla con un dobladillo, ¿vale? Doblando hacia el interior un par de vueltas y metiéndole una goma, y ya con eso os queda aquí ajustada
la manga y ya está. Pero yo sí que le quiero poner puño. Entonces voy a dejar sin coser para la apertura de... Luego seguirá con el puño, unos 8 centímetros aquí. Una vez cosido, en la zona de las curvas, como siempre, para que no tire la tela, haremos unos cortes verticales, unos piquetes, aquí y aquí. Estos cortes que lleguen hasta la costura, pero con cuidado de no romperla, ¿vale? Y luego esta costura la asearemos también con la costura plana o inglesa, como estamos haciendo todas, dirigiéndola hacia la espalda, ¿vale? Hacia la parte trasera. Pues ya he cosido toda la costura de la manga, la axila y el costado, ¿vale? Aquí para que veáis cómo ha quedado. Esta zona, que es la que hace la curva, que es donde hemos metido los cortes estos verticales, los piquetes, con estos cortecitos, yo lo he aseado. Esto no sé si hay forma de hacerlo que sea un poquito más pulcra, pero bueno, yo le doy ahí también unas puntaditas para que no se deshilache y ya está. Vale, y entonces habíamos cosido toda la manga menos este cachito de aquí abajo, que será la abertura del puño. Esta zona que he dejado abierta, lo que voy a hacer va a ser, abrimos así, voy a recortar el margen de costura como a medio centímetro más o menos, que quede. Y voy a aplicar un cacho de cinta bies estrecho, este tendrá pues unos 2 centímetros o así, pero luego al doblarlo va a quedar de 1 centímetro más o menos. Y lo que haremos, el cacho que sea un poquito más largo, o sea, esta parte que sobresalga un poquito, ¿vale? Para los márgenes de costura. Y lo que vamos a hacer es coserlo aquí. Lo sujetamos así. Aquí en el centro pues intentamos llegar hasta la costura sin coger demasiado esta zona para que no nos quede luego ahí muy fruncido, no nos haga gesto raro. Aquí tengo ya el puño hecho, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Una vez tenéis el bies cosido, se dobla por la parte de dentro, ¿vale? Lo doblamos así y pasamos una puntadita aquí en la esquinita esta para coger esa esquina y que así nos quede por fuera más cerrado, ¿vale? Y para hacer el puño vamos a recortar un rectángulo de tela que tenga de ancho el doble del ancho que queramos darle al puño. En mi caso va a quedar un puño de 4 centímetros de ancho, pues le damos el doble, 8, porque luego va a ir doblado, más 1 centímetro por cada lado de margen de costura, ¿vale? Y de largo va a ser la largura del puño, que yo me la he medido, como el puño al final va a tener unos 4 centímetros, va a llegar hasta aquí, esta parte es un poquito más ancha que esta, pues me la he medido más o menos a esta altura, que pueda cerrar bien todo el puño, ¿vale? Pues ese contorno de muñeca va a ser el largo. A eso le vamos a dar 2 centímetros más para luego hacer el cruce del botón y luego a cada lado también 1 centímetro de margen de costura, ¿vale? Y como esta tela no tiene rigidez, no tiene consistencia, vamos a pegarle también, como hicimos en el cuello, entretela. La entretela en el puño se puede poner bien por dentro solamente sin coger los márgenes de costura o bien cubriendo todo. Yo lo voy a hacer cubriendo todo porque esta tela es muy flojita. Pero solo se suele poner en la mitad del puño, ¿vale? Entonces la entretela de pegar, lo mismo que en el cuello. Por el lado que tiene el brillo, que es donde tiene el pegamento,
lo aplicamos, ¿ves? En la mitad. Una vez que ya hemos pegado la entretela en el puño, lo que vamos a hacer es doblarlo en este sentido, juntando, aquí ya lo tengo doblado y cosido, juntando derecho con derecho y cosemos los bordes, ¿vale? Y ahora recorto un poquito el borde de costura, la esquinita, con cuidado de no llevarme la costura, y le doy la vuelta hacia el derecho, sacando bien las esquinas. Pues ahora vamos a unir el puño a la manga. Para ello en la parte de abajo le he pasado un pespunte con la máquina de coser, una pasadita, para ahora fruncirlo. Le he quitado ya también los hilos de las señales y nada, ahora vamos tirando con cuidado para fruncir esta zona. Una vez fruncida, vamos a unir el puño. Lo voy a doblar por la mitad primero para hacerle un piquete en el centro. Cortamos así un poquito la esquinita. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es unir derecho contra derecho, en este sentido, el puño con la manga. A ver, generalmente se une de forma que pegaríamos la zona que tiene la entretela, ¿vale? El puño, esta zona tiene entretela, esta zona no. Uniríamos la zona de la entretela, derecho contra derecho, haciendo coincidir el margen de costura. Voy a poner el piquete del centro. Yo como tengo aquí costura en el centro de la manga, si no, pues calculáis también el centro de la manga. Y lo sujetaría así. Y sujetándolo un poquito por debajo del pespunte que acabamos de pasar para el fruncido, para que así luego el puño tape ese pespunte y luego no se vea. ¿Vale? Sujetaríamos así todo el puño haciendo encajar, ¿vale? Toda la zona está fruncida en el puño. Y luego le daríamos así la vuelta y lo que quedaría hacia afuera, sería la zona del puño que tiene la entretela puesta, ¿vale? Porque es la que queda pues más pulidita, más aseada. Pero en este caso, aquí no sé si se aprecia, pero al ser la tela transparente, se nota mucho el brillo del pegamento de la entretela, se ve mucho hacia afuera. Entonces yo lo voy a poner al revés, para que al final me quede hacia afuera la parte que no tiene entretela, ¿vale? Pero en principio se pondría la parte que tiene entretela, ¿vale? Y hacemos encajar bien toda esta parte del puño fruncida. Hasta el bies este que habíamos puesto, ese lo hacemos encajar con la esquinita. Y encajamos bien todo el frunce en el puño. ¿Vale? Lo mejor es poner primero, hacer una marca en la mitad del puño y buscar la mitad de la manga y enganchar primero la mitad, las esquinas y ya repartes el resto del frunce. Entonces pasaremos un pespunte por todo ese margen de costura, ¿vale? Y cuando eso esté cosido, como siempre, recortaremos todo esto que sobra de margen de costura, lo recortaremos pues eso, como a este centímetro más o menos, o un poquito menos incluso. Pues una vez cosido esa parte del puño y recortado este margen de costura, ahora le damos la vuelta al puño, ¿vale? Y por dentro remetemos el margen de costura hacia dentro del puño. Doblamos este extremo del puño y lo vamos a doblar, bueno, por el margen más o menos que habíamos dejado, pero
tapando la costura que acabamos de hacer, y sobresaliendo un poquito hacia abajo. De tal forma que ahora, por el otro lado, voy sujetándolo con alfileres que voy a clavar justo en el margen de costura. ¿Vale? Justo por el margen de costura, y el otro lado que lo sujete un poquito por dentro, ¿vale? Por fuera en el margen de costura, por dentro hay un poquito por el borde, porque así ahora, porque así ahora ya podemos pasar por aquí con la máquina de coser, ¿vale? Para que luego esa costura se nos quede aquí disimulada. Vamos pasando la máquina por el borde, cuando tengamos todo el puño así sujeto, y por aquí ya nos quedará sujeto por el interior. Nos va a quedar así, por fuera nos quedará así, y por dentro nos queda así sujeto el pespunte, ¿vale? Y ahora luego lo que haremos, lo siguiente será hacer el ojal y poner el botón. Para terminar de hacer el puño vamos a ponerle el ojal y el botón. Si os queréis ahorrar esta parte, pues en vez de hacer ojal y botón le podéis poner unos corchetes, una presilla aquí y aquí, y nada, cerrarlo y punto. Pero bueno, si le vais a hacer ojal y botón, ahora os voy a explicar cómo se hace. Es que como era pequeñito el ojal y encima es negro sobre negro, se iba a apreciar peor. Entonces ahora os enseño cómo se hace el ojal con la máquina de coser, con un ojal más grande y en una tela que haga contraste para que se vea mejor. Vale, en la manga el ojal lo pondríamos, esta es la manga derecha, esta es la parte delantera de la manga, entonces el ojal se pone en la parte de atrás, así hacia adelante, ¿vale? Esos 2 centímetros de más que habíamos dejado, ¿vale? Era para solaparse así, y más o menos lo colocaremos en la mitad de la anchura del puño, en horizontal, y dejando también aquí 1 centímetro más o menos, que libre, si palpamos dentro, se palpa el gurruño que hace el margen de costura, pues que libre un poquito el margen de costura, ¿vale? Entonces yo ahí suelo hacer una marquita de la anchura del botón que me sirva un poquito de guía, así con 2 rayitas así y así. Le hago una marquita para que me sirva de guía también ahora a la hora de ponerlo en el prensatelas que utilizaremos para hacer los ojales. Para hacer los ojales utilizaremos este prensatelas, que generalmente es uno de los que suele venir por defecto con las máquinas. Suelen traer el de coser normal, este que es para hacer ojales, y suelen traer otro para poner cremalleras, son los más habituales. En principio para ponerlo nada, es fácil. Esto lo empujáis para abajo y se quita, y se encaja la pata de la máquina en la barrita esa, la de abajo, con la palanquita lo bajáis y se encaja y ya está. Este prensatelas trae aquí una flechita y unas marcas en el lateral, que es para medir el botón más o menos. Entonces ponemos aquí el botón, aquí haciéndolo coincidir con la parte de abajo y viendo a ver hasta dónde llega, que en este caso llegaría un poquito más encima de esta marca. Entonces, cuando coloquemos el prensatelas, moveremos esta parte de abajo hasta que la flechita coincida en el sitio hasta que llega el botón, ¿vale? Que en este caso pues es un poquito más arriba de esta marca de aquí. Pongo el prensatelas, meto el hilo por el hueco y lo llevo hacia atrás, el hilo de arriba, el de abajo, nada, como siempre para atrás, y el hilo de arriba lo meto por este hueco y también lo dirijo hacia atrás. Vale, ahora ponemos la tela. En la tela también he marcado dónde va el ojal, y lo que hago es mover el prensatelas hasta que la flecha está a la altura que hemos medido antes, que era un poquito por encima de la marca, la cuarta marca. 1, 2, 3, 4, y era un poquito por encima. Pues hago que la flecha, esa flechita roja, marque ahí, ¿vale? Y coloco la tela de tal forma que donde quiero que vaya, donde el inicio del ojal coincida con
con la flechita esta, con el bordecito del plástico. Y sujetamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con la aguja arriba, con la aguja esta levantada, vamos a seleccionar, estas de aquí son las puntadas para hacer ojal. Entonces vamos a seleccionar el número 1. ¿Vale? Está el número 1, en este pone 2 y 4 y en este pone 3. Entonces, la zona donde vemos que hay una línea más gruesa es la parte del ojal que hace. Entonces, cuando tú pones el 1, primero hace esta parte vertical del ojal, después le pones el número 2 y hace la parte esta de abajo, horizontal, después el número 3 y vuelve hacia arriba, y después el número 4 y hace esa parte de arriba. Entonces, cada vez que movemos la ruedita selectora, la aguja se mueve, se mueve un poquito. Por eso siempre antes de mover esta rueda y seleccionar cada paso de la confección del ojal, tenemos que asegurarnos que esta aguja está levantada. Entonces, con la aguja levantada, selecciono el número 1. Y la tensión no demasiado fuerte. Podéis ir haciendo pruebas o así. A mí en el 2 me va bien. Ahora ya bajo la aguja y le doy a coser hasta que se desplace hasta el borde final. Vale. Subimos la aguja. Cambiamos la ruedita al número 2 y hacemos la parte de abajo del ojal. Hacemos 3 o 4 puntadas, volvemos a subir la aguja, seleccionamos el número 3 y le damos. Hasta que llegue otra vez la flecha a donde hemos empezado, un poco por encima de la línea 4, que bueno, ya vamos viendo también que es donde empezaba el ojal. Volvemos a dejar la aguja arriba y seleccionamos el número 4. Y ya estaría. Recortamos los hilos y ya tenemos cosido el ojal. Ahora vamos a abrirlo. Para ello vamos a usar esta herramienta para abrir la parte central. Para evitar que se nos vaya y acabemos rompiendo uno de los extremos, conviene poner aquí un alfiler que nos haga un poco de tope. Y ahora clavamos aquí y lo abrimos. Y ya estaría. Y para terminar la prenda ya solo nos quedaría rematar el bajo. Entonces, para ello hacemos un dobladillo hacia el interior. Este es el revés de la prenda. He cortado aquí un margen de costura de unos 2 centímetros. Ya, primero doblo 1 centímetro hasta las señales y luego otro hacia adentro. Vamos sujetando. Cuando tengamos así todo sujeto, pasamos por ahí un pespunte con la máquina de coser y ya estaría. Y en la zona del cuello, aquí también le voy a poner en el borde, pues alguna vez lo quiero llevar cerrado aquí el cuello, pues yo le voy a poner nada, le voy a coser un lacito, un cordoncito para atármelo y ya está. Podéis poner algún ganchito también así de adorno, lo que queráis. Y con eso ya estaría.